Charles Chapman, socio fundador de la firma Chapman Wilches. Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y actual concejal de Bogotá. Catalina Sandoval, socio de política fiscal EY. José Ignacio López, director de ANIF. Darcy Quinn, periodista y panelista de la FM Radio. Moderadora. Rutas hacia la recuperación económica y empresarial. Muy buenas tardes, noches ya. Gracias por acompañarnos hasta esta hora y esperar este encuentro con ustedes. Pues bienvenidos a este panel, Caminos hacia la revitalización de la economía. Yo quiero empezar con una cifra que apenas la conocimos, es la del 3.8 del crecimiento de la economía que el presidente Petro celebró ayer como un gran triunfo del crecimiento y que íbamos por muy buen camino. Y quiero empezar por ahí preguntándole al doctor Juan Daniel Oviedo, que es el experto, nuestro exdirector del DANE, si tenemos algo realmente que celebrar, si es un buen camino, si es una gran cifra de crecimiento o cuál es su visión de cómo vamos. Bueno, muchas gracias, Darcy, por la pregunta y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Un agradecimiento a la Cámara de Comercio de Barranquilla y también las felicitaciones por estar hablando de este tema tan importante. Yo creo que cuando hablamos de la cifra de crecimiento económico que se publicó el día de ayer, estamos hablando de una buena noticia. Crecer es algo que todos queremos que suceda, pero crecer no siempre tiene que ser un motivo de celebración o de utilizarlo para discusiones políticas. En realidad, el crecimiento es una variable que todos queremos entender, sobre todo cuál es su origen, a quién le va bien y a quién le va mal. Y para eso he pedido el permiso de utilizar un par de gráficas para poderles explicar qué está pasando en términos de crecimiento. Y lo más importante es que ustedes se concentren en esa línea azul. Esta línea azul está centrada a propósito en agosto de 2022 para decir que ahí hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de modelo económico y queríamos ver si en agosto de 2022 Colombia era capaz de generar 100 pesos de su Producto Interno Bruto, qué pasaba antes y qué pasa después. Como ustedes pueden ver, esa línea azul se queda como un electrocardiograma alrededor de 100 durante todo 2023. Es decir, estuvimos frenados en 2023 y solamente cuando empieza 2024 empieza la línea a salirse de esa línea punteada que es nada ha pasado. Hoy, el dato a julio de 2024 nos muestra que Colombia ha crecido apenas en 2 años un 2.6%. Claro, nos alegra que nos alejemos de ese 100, pero también tenemos que ver cómo veníamos creciendo antes de agosto del 2022. Si ustedes ven que la línea azul es mucho más empinada. Estábamos saliendo de una pandemia, pero estábamos teniendo un crecimiento importante. Pero lo que no puede ser motivo de celebración es que digamos que Colombia está creciendo y por fin todo está saliendo bien, cuando en realidad el crecimiento, al igual que el país, está bastante polarizado. Lo que está explicando ese crecimiento es la burocracia pública, la salud, la educación, el entretenimiento y los juegos de suerte y azar, que entre agosto del 2022 en la línea verde han crecido hasta hoy, en julio del 2024, un 16%, una cifra que no se había visto en la historia de la nueva base del PIB que está encadenada hasta 2005. Y mientras tanto, un sector que es supremamente esencial para la productividad del país, que es el sector manufacturero y el de construcción, ven una contracción que es la línea roja
del 8.5%. Entonces no se trata de decir que estamos creciendo por crecer, porque crecer con burocracia pública no es sano. Y hoy lo estamos sufriendo con la aprobación del presupuesto general de la Nación del próximo año. Se trata de que hablemos de reactivación, que hablemos claro cómo vamos a mejorar el entorno de negocios para el sector manufacturero y cómo de una vez por todas vamos a ver al gobierno nacional haciendo obras públicas que nos hacen más competitivos y que estimulan el crecimiento en la economía. Yo quiero conocer ahora el punto de vista del doctor José Ignacio López de ANIF, porque me imagino que usted también está analizando. Este 3 punto, comparte la opinión del doctor Juan Daniel Oviedo, ¿es positiva, es negativa, no estamos creciendo bien? ¿Cuál es su punto de vista? Muy bien, Darcy, muchas gracias. Y antes de responder la pregunta, un agradecimiento especial a Manuel, a la Cámara, a su equipo por la invitación. Juan Daniel me hizo trampa porque me trajo diapositivas. Sí, eso iba a decir. Pero afortunadamente ninguno sabía. Afortunadamente nos hizo trampa porque ayuda a ilustrar. Yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico de Juan Daniel. Y lo quiero simplemente complementar porque creo que pues ahí hay un diagnóstico muy preciso y es, yo creo que la noticia es buena y no puede ser que empecemos a usar noticias buenas, que nos genere estrés las noticias buenas. O sea, las noticias buenas hay que recibirlas, hay que analizarlas, hay que entenderlas. Pero finalmente hay que tomarlas en perspectiva. La economía colombiana está creciendo en el acumulado 1,8%. Es decir, hemos tenido unos meses muy buenos de sorpresas como lo tuvimos en julio, como tuvimos en abril, pero hemos tenido también meses muy malos como mayo y junio. Y en nuestras cuentas agosto quizás vamos a tener también un retroceso. En el acumulado de crecimiento, que es más estable que estas cifras mensuales que se mueven mucho, vamos en 1,8. Y claro, una buena cifra en julio es positiva, pero la pregunta es, una cifra de 1,8, ¿qué tan contento nos deja? Y la respuesta es no nos puede dejar para nada satisfechos un crecimiento de 1,8. Y la reflexión que quería hacer es quizás un poquito más esotérica relacionada con el futuro. Y es, ¿a qué tasa vamos a crecer en los próximos años en la economía colombiana? Porque fantástico crecer muy bueno en un mes, pero la pregunta es ¿cuánto vamos a crecer en 2024? ¿Cuánto vamos a crecer en 2025? ¿Cuánto vamos a crecer en 2026? Y ahí la noticia desafortunadamente sigue siendo muy insatisfactoria o mala. Porque en nuestras proyecciones, en la mayoría de proyecciones, ojalá estemos equivocados, esta economía empieza a crecer a un ritmo de 2,5, 2,8, en el mejor de los casos, quizás un 3 muy lejano, pero ese es un crecimiento que no nos va a permitir realmente sacar personas de la pobreza y no nos va a permitir ser ese país que en estas charlas que vimos hoy queremos soñar. ¿Y por qué quizás, y decía esotérico porque estoy hablando de proyecciones, y alguien dirá, bueno, José Ignacio, pero pues de pronto están todos estos economistas mal y la economía crece más. Pero es que hay una cifra que sigue siendo muy preocupante, Darcy, y es la cifra de cuánto estamos invirtiendo en el país. Y la inversión es la semilla del crecimiento futuro. Si el país no invierte, probablemente no va a crecer en los próximos años. Y esa cifra, hay que decirlo, desafortunadamente sigue retrocediendo. Hoy en día el país está invirtiendo 17% del PIB, es decir, de todo lo que genera en ingreso, el 17% lo está dedicando a todas esas, maquinaria, equipo, obras civiles, todo lo que genera crecimiento futuro. Este es un país que llegó a tener tasas de inversión del 24 y el 26 en el mejor momento, deseable volver a esas tasas, pero todavía muy lejanas de las historias que nos hablaban hoy de países que han logrado invertir a tasas del 30 o más y que realmente han podido generar milagros de crecimiento. Entonces, simplemente para ya dar paso a mis colegas, la noticia de julio es buena, el acumulado todavía es muy preocupante y más preocupante, complementando todo lo que dijo Juan Daniel acertadísimo sobre el tema de composición sectorial, no estamos generando el clima de confianza para que ustedes, los empresarios, inviertan en el país. Y eso debería ser lo más prioritario. Pues eso me lleva a la siguiente pregunta y es, pues realmente, ¿cómo está la economía del país? ¿Cómo vamos en términos generales? ¿Cómo va
el Caribe, cómo va el Atlántico en medio de todo este panorama. Yo sé que Catalina es una optimista, ve el vaso siempre medio lleno y desde Ernst Young, ¿cómo están viendo el país y particularmente la región Caribe? Bueno, gracias. Ya. Pues buenas tardes para todos, a Manuel y a todo el equipo de la Cámara y a Efraín que lo veo acá también, muchas gracias. Y sí, yo tiendo a ver el vaso medio lleno y yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo y Barranquilla es un ejemplo de que algunas ciudades, pese a coyunturas, que esta no es la primera ni del país ni del mundo, el mundo ha tenido diversas coyunturas, este país ha tenido muchas coyunturas y sin embargo estamos siguiendo adelante. Barranquilla, ustedes son la tercera ciudad de Latinoamérica que más inversión extranjera tuvo, pese a toda la coyuntura de la que estamos hablando. Y si bien es cierto, y creo que José tiene razón en que las inversiones han caído, pese a eso, ustedes están siendo un ejemplo de que uno puede tomar dos actitudes frente a los retos que puede imponer la economía, la política, todo. Entonces, digamos, yo creo que la costa y pues particularmente que estamos acá en Barranquilla puede ser un ejemplo de cómo pese a la coyuntura podemos volver, digamos, algo una oportunidad. Entonces, tenemos ejemplos de otras ciudades en el mundo, en el Reino Unido, en Marruecos, que han logrado tener unos desarrollos importantes en temas industriales y yo lo que creo es que acá hay una apuesta muy grande, hay una institucionalidad que en mi opinión funciona bastante y hay una oportunidad gigante de comercio exterior, el nearshoring de México con Estados Unidos para nosotros es una oportunidad gigante. Se están viendo unos costos muy altos de producción en México que para nosotros pueden ser una oportunidad y yo siento que Barranquilla los está aprovechando. Hay unas empresas que están siendo ejemplo. Entonces, creo que acá tenemos un reto de cómo pensamos por fuera de la caja pese a la coyuntura. Y yo tal vez insistiría mucho en eso. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, más allá de Colombia, de cómo ciertas coyunturas permitieron que muchas empresas hoy sean un ejemplo de innovación, de ventas, de marca. Entonces, acá la decisión que tenemos que tomar es qué papel queremos jugar en esta coyuntura. Y creo que las charlas a lo largo de todo el día, digamos, de muchos ejemplos de empresas que se vieron acá, del alcalde que dio su visión, están mostrando que acá hay un camino. El tema es qué queremos decidir, qué vamos a hacer, con qué sectores nos la vamos a jugar y, digamos, poniendo temas sobre la mesa. Hay uno que nosotros estamos revisando mucho en la firma, que es todo el tema del Silver Economy, ¿no? Y es Colombia se está envejeciendo más rápido que América Latina, el mundo se está envejeciendo y lo estamos viendo como un problema, pero no estamos viendo la oportunidad. O sea, tenemos un potencial en economía del cuidado, de qué vamos a hacer, qué servicios vamos a exportar, qué productos vamos a exportar, cómo vamos a traer capital humano, pese a que sabemos que se está yendo, pero pues la oportunidad ahí está. Entonces, un poco el tema es qué decisión queremos tomar y yo creo que ustedes tomaron ya una decisión que las cifras lo están demostrando, las encuestas de percepción de la Cámara muestran, yo tenía una que me gustó mucho y era que el 57% de los empresarios en Barranquilla están creyendo en su crecimiento y nosotros hicimos una encuesta en EY hace 2-3 meses donde nos mostraba que Colombia, digamos, cambió la tendencia de los CEOs, entrevistamos alrededor de 1.200 CEOs en Latinoamérica y nos salió que por primera vez el 83% de esos empresarios estaban tomando la decisión de que, en un término muy coloquial, iban a echar para adelante. Entonces, la coyuntura está, va a durar un tiempo, puede que dure un tiempo, pero todo el mundo está diciendo que va a haber un efecto rebote en el 2026 en la economía colombiana y el tema es cuál va a ser nuestro rol y cuál va a ser el rol de esta ciudad y de esta región y yo creo que puede ser un rol que puede ser un ejemplo para el resto del país. O sea, para mí tienen unas ventajas competitivas y comparativas que hay que aprovechar y tal vez es la gran oportunidad que ustedes tienen porque tienen muchas cosas para poder, digamos, salir más adelante de lo que otras regiones podrían hacer. Bueno, yo quiero preguntarle aquí al señor Chapa, yo sé que no es su especialidad, usted es un abogado laboralista, uno de los mejores en este país, pero usted es barranquillero y yo sí quiero
saber su sensación frente a lo que estamos hablando, frente las cifras pueden decir una cosa. Siempre dicen que Barranquilla es otro país distinto al interior y a todo lo que está pasando en el resto. ¿Cómo siente usted el clima económico en Barranquilla? ¿Cómo están los barranquilleros? Sí, gracias, Darcy. En primer lugar, agradecer a la Cámara, a Manuel Fernández y a su Junta por esta invitación. Es un placer ser el representante barranquillero en este panel. Yo encuentro que hay unos desafíos y unas oportunidades. Primer desafío que tenemos que entender, no me canso de decirlo, estamos ante una nueva realidad, algo similar como la pandemia. Me explico, el país se está desacelerando, el gobierno celebra un mes que le sacó el 3%, cuando el acumulado es el 1,8%. Este país, según recientes estudios de los Andes, tiene que crecer al 5% para salir de la pobreza. Cuando uno celebra algo así, le falta reflexividad. Y de alguna manera, cuando uno no tiene reflexividad, es muy difícil mejorar. Si no los convenzo con eso, veamos esta nueva realidad. ¿Quién es el encargado de reactivar el país? ¿Quién tiene el presupuesto y las herramientas? ¿Los bancos? ¿Nosotros los empresarios? No, el gobierno nacional. Estamos hablando de reactivación hace 4 o 5 meses. En agosto dijeron que habían 4 ejes, que los decían en agosto que eran las políticas. Todavía lo estamos esperando. Quien le corresponde hacer los planes de reactivación no lo hace. Y tenemos una situación peor aquí en el Atlántico. Pero yo no me preocupo. Porque Manuel nos decía esta mañana, el corazón, con el perdón de mis queridos colegas, el corazón costeño late más fuerte. Y lo vamos a superar por el optimismo que mostraba Manuel. ¿Por qué les digo que más difícil? Porque cuando ves los números, en el pasado, Darcy, Barranquilla crecía por encima del promedio nacional. Amigos barranquilleros, les tengo que dar la mala noticia que hoy no estamos creciendo por encima del promedio nacional. Pero eso no me preocupa por su corazón, por la articulación público-privada que hay aquí. Pero lo que tenemos que entender es que lo que hacíamos en el pasado ya no es suficiente. Voy a parafrasear al alcalde. La articulación público y privada, señor alcalde, señor gobernador, tiene que ser a otro nivel. Y eso también va para ustedes, empresarios. Lo público no lo hace solo. Pero también hay oportunidades. Una, Pro Barranquilla. Lo acaban de decir. Yo estuve presidente de la Junta hasta marzo. El año pasado rompimos récord en el peor año de atracción de inversión en Colombia. Pero imagínense que Pro Barranquilla, yo que la conozco adentro, solamente tiene 100 afiliados. Amigos empresarios, es el momento de apoyar a Pro Barranquilla y afiliarse. Ahí está para que atraigan inversión. ¿Cuál es el principal problema del país? No lo dice el abogado laboralista, lo dice el banquero. Atracción de inversión. Tenemos a Pro Barranquilla. Segunda oportunidad, la Cámara de Comercio. Esta Cámara que es líder haciendo iniciativas. Por ejemplo, se me ocurre que hoy que hay que hacer alguna meta volante para tratar de mejorar el consumo, invito, Manuel, a la Junta, a la Cámara y a los empresarios acá, que como hace 4 años, en esta misma época, en pandemia, no había reactivación, el consumo no se movía, Manuel Fernández con los miembros de la Junta, ideamos la campaña Adelanta la Prima. Le pagamos la prima de los trabajadores de diciembre a octubre a noviembre. El gobierno se sumó, los pensionados. Darcy, ¿sabes cuánto subió el consumo en ese mes de noviembre? 3%. Y nosotros no hemos celebrado tanto como Petro, Manuel.
3.3% y no hemos celebrado tanto como Petro, con una campaña público-privada, solamente de adelantar la prima. Entonces los invito que saquemos como en ese momento esa campaña y que salga aquí de este evento con el liderazgo de la Cámara de Comercio y de Manuel Fernández. Bueno, eso sí, si no hay intenciones políticas habría que pensarlo, ¿no? Porque lo veo, siento varios candidatos aquí, pero bueno, no digo más. Doctor Oviedo, basta con el corazón solamente, es decir, Barranquilla solo apunta de como el corazón costeño puede reactivar, subir esas cifras que en efecto, pues el consumo ha bajado, el crecimiento de Barranquilla, y tiene razón, está por debajo de lo que fue en otra época. ¿Qué necesita hacer Barranquilla para reactivarse, para revitalizarse? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con la teoría de Charles de que el corazón costeño late más rápido, pero también hay que ponerle cabeza a esto, ¿sí? Y hay que ponerle una desagregación, llamémoslo así, de lo que está pasando en Barranquilla. Y en eso es importante que ustedes aprovechen que Barranquilla es visible en la coyuntura, en la mayoría de indicadores de actividad económica que produce el DANE. En el sector manufacturero, y como me pidieron ser muy preciso en las cifras, vamos a ver qué pasa en el sector manufacturero. Como ustedes lo pueden ver en este momento, el sector manufacturero generaba 100 pesos en agosto del 2022, nuevamente es el análisis. Y miren cómo en la línea punteada, el sector manufacturero en julio del 2024 solamente está generando 86.7 pesos en Barranquilla. Es decir, estamos casi el 13% por debajo de lo que éramos como sector manufacturero en agosto del 2022. Pero ahí, más que quejarnos, tenemos que pensar en cómo vamos a priorizar el entorno de negocios para el sector más afectado, que es el de fabricación de productos químicos. Perdón, solo una interpelación. ¿Estas son cifras, estamos hablando a nivel nacional o son Barranquilla? Ah, bueno, perfecto. Solamente de Barranquilla. Ok. Entonces, Barranquilla está viendo que un sector clave manufacturero, que es el de fabricación de productos químicos, tiene una contracción muchísimo más fuerte. Entonces, la Cámara de Comercio perfectamente, junto con la alcaldía, como lo ven en la línea roja, y con otros actores del sector privado, puede identificar qué herramientas, como lo mencionaba Catalina, como lo mencionaban los demás miembros del panel, podemos ir a implementar de forma focalizada. El comercio también tiene problemas. No más miremos el resumen en esta gráfica que está en rojo, que es el comercio minorista. Y ustedes ven cómo Barranquilla late también, no solo en términos del fin de año, sino también del carnaval, ¿sí? El pico más grande es siempre diciembre, con las ventas de comercio minorista de la temporada navideña, pero entre febrero y marzo hay otro pico en esa gráfica, que es el del carnaval. Entonces, qué bueno que dentro de la estrategia de planeación del carnaval se piensen otro tipo de actividades que permitan atraer más gente y permitir que el sector comercio y el sector hotelero tenga un pico poco más alto del que hemos visto en 2023 y en 2022. Y finalmente, el sector hotelero. El sector hotelero apenas está sacando cabeza. Como ustedes ven, esa línea roja, que es el sector hotelero del Caribe, Barranquilla no es visible en la encuesta mensual de alojamiento, está sacando cabeza, pero miren cómo se está agachando la pendiente de salida de las ventas reales del sector hotelero. Eso significa que el trabajo articulado de la Cámara de Comercio y la Alcaldía puede definir una agenda cultural mucho más agresiva para Barranquilla, para que Barranquilla pueda tener un flujo turístico de corta estancia, es decir, de 2, de 3 días, para poder mejorar los ingresos del sector hotelero, que miren
que desde agosto del 2022 no han podido sacar cabeza por encima de la línea punteada, que es el 100 que se está tomando como base. Entonces yo creo que ese empuje y esa capacidad que ha tenido Barranquilla de lograr un sector manufacturero resiliente y lograr un sector servicios innovador, tiene que ayudar no solo a resolver el tema de reactivación económica, sino también a cómo esta conversación nos permite pensar en una Barranquilla que resuelve de fondo su problema de informalidad laboral. Una preocupación muy grande, el 56% de la gente que trabaja aquí en Barranquilla lo hace en la informalidad. Entonces, este tipo de situaciones son el gran ejemplo de que alrededor del crecimiento nos podemos unir y podemos definir agendas de ciudad, agendas de región, como lo planteaba Charles, y al mismo tiempo dar ejemplo de cómo las ciudades podemos ser el contrapeso económico a esta improvisación tan grande desde el punto de vista de política económica que estamos viendo de parte del gobierno nacional. Entonces, precisión, uso de información y sobre todo, cómo esto no solo reactiva a Barranquilla, sino le ayuda a resolver el problema de informalidad. Doctor José Ignacio, el dilema que tienen en este momento las regiones en todo el país aquí hay un tema político y hay unas regiones que particularmente por temas políticos no están recibiendo la plata que deberían recibir del gobierno nacional. Esta mañana el alcalde Char decía que está trabajando y que cree que puede salir adelante como región, o sea, solito, sin depender de lo que normalmente manda el gobierno nacional. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que las regiones lo logran cuando tenemos un sistema tan centralista además? Bueno, es una muy buena pregunta, Darcy. Quería contar la anécdota de que cuando estuve en Bogotá, mis amigos de Barranquilla me decían que el corazón barranquillero era el tema más fuerte. Yo decía, pero estos carretudos. Hasta que he venido al carnaval varias veces y no me queda la menor duda que sí la tema más fuerte. Pero bueno, las regiones, yo creo que este es un espacio muy propicio para que el país tenga una conversación renovada del tema de descentralización. Porque finalmente lo que estamos viendo ahora es que no estamos viendo la articulación suficiente entre lo nacional y las regiones para esta revitalización de la economía tanto nacional como regional. Entonces yo creo que hay un espacio enorme. Pero yo quiero no quedarme solo del lado del diagnóstico de los problemas, sino también participar de la discusión del optimismo que veo acá y que creo que es muy importante. Y cuando uno mira las oportunidades de la región Caribe, pues creo que hay unos sectores que tienen una vocación enorme y aquí lo que hay que tener es unos proyectos insignia de mucha ambición y lo que sí necesitamos es sumar fuerzas. Y yo creo que pues, la Cámara en la ciudad ha venido sumando unas fuerzas muy importantes, pero aquí yo creo que la visión integral de toda la región puede ser muy importante. Piensen ustedes en el tema de turismo. Cuando uno mira zonas turísticas famosas en el mundo, muchas veces comprende regiones muy importantes, desde la zona, digamos, la costa amalfitana, la costa azul, etc. Realmente eso necesita una articulación ambiciosa. Entonces, por ejemplo, tenemos un evento muy importante acá a nivel regional, nacional e internacional, el carnaval, que es un polo de atracción muy importante. Las cifras incluso muestran esa ciclicidad, pero bueno, yo creo que uno tendría que empezar entonces cómo diseñamos también otro tipo de eventos que sean consecutivos en la región y que esto se vuelva un tema donde hay un polo muy atractivo en el tema turístico y donde se ven las ciudades importantes turísticas de la región Caribe en el mapa internacional. Lo mismo que habría que hacer en el tema industrial y por ejemplo en el tema, mencionaba Catalina, el tema del sector economía silver economy, economía de plata, pues en el tema de salud y el ecosistema de salud. Entonces, simplemente lo que quiero decir acá es, yo creo que esta conversación sí es posible. Lo que pasa es que la pregunta me parece que no tiene una buena respuesta porque ¿qué es que sea posible? Yo creo que hoy en día la coyuntura va a ser muy difícil. Hay problemas que realmente sin la coordinación del gobierno nacional son muy complicadas. Y no vamos a hablar del tema, porque es muy amplio, pero el tema energía, por ejemplo,
Es un tema que pues sin la coordinación del gobierno nacional central y la arquitectura, el sistema, pues va a ser muy difícil. Pero claramente lo que sí necesitamos son instituciones e institucionalidad a nivel regional. Mientras vamos transitando quizás a un país que de pronto en unos 20 años sea mucho más descentralizado. Mientras hacemos eso, lo que sí necesitamos es una articulación y una continuidad a nivel regional. Y yo creo que Barranquilla precisamente es uno de los ejemplos para mostrar, porque aquí hemos tenido una importante continuidad, pero hay que hacerlo que esa continuidad no solo sea de ciudad, sea de región y que estén más jugadores. Finalmente lo que necesita uno para tener unos proyectos muy ambiciosos es que haya aglomeración, que seamos muchos más metidos en estos proyectos ambiciosos de región. Yo creo que Catalina tiene una visión sobre eso mismo porque lo conversamos. ¿Usted cree que sí es posible como región y más esta región del Atlántico de jalar, de jalonear y de no depender del gobierno central? ¿Ya? Sí. Sí, pero digamos, creo que hay un componente de optimismo, que ya lo hablamos, pero hay otro que es de decisión y de ejecución, pues porque si nos quedamos solo en el optimismo, pues ahí no va a pasar mucho. Y yo creo que tanto del sector público como del sector privado está demostrado que las cosas se logran si se ejecutan. Entonces, acá tal vez la pregunta es si Barranquilla como ciudad y si la región Caribe como región se debe seguir comparando con las otras regiones del país o debe empezar a compararse con ciudades en el exterior, con ciudades que tienen características similares, que tienen una ubicación geográfica, digamos, como con una ventaja importante. Como por ejemplo está el caso de Marruecos, de Tallén, ¿sí? que hoy es conocida como la primera zona franca mundial, que digamos para preparar este panel empezamos a buscar ejemplos un poco para también tener el sentido de realidad de las oportunidades de una ciudad costera, porque si yo sigo comparando a Barranquilla, no sé, con Bogotá, pues me parece que estamos hablando de dos circunstancias sustancialmente distintas. Entonces es, ¿con quién me quiero comparar? Y voy a poner un ejemplo, la tributaria del 2022, la que quedó aprobada, restringió un poco el tema de zonas francas, ¿no? Hubo una demanda, la Corte Constitucional falló, respetó los derechos adquiridos hacia atrás, pero hacia adelante dijo, va a quedar que solo el que exporte va a tener unas zonas francas. Entonces, listo, ya tenemos una decisión, pero para Barranquilla y para la región atlántica, de cara a digamos, a su ubicación geográfica, puede ser una oportunidad. Entonces, tal vez la decisión es, vamos a generar más desarrollo productivo con una vocación exportadora. La cifra de ustedes, a diferencia de otras regiones del país, si uno mira exportaciones no energéticas, exporta más la región de lo que importa. El tema es, ¿a qué le quiero apostar? ¿Con quién me quiero comparar? Y cómo tengo que ejecutar. Yo estoy de acuerdo que hay temas que dependen, digamos, mucho del gobierno nacional, pero digamos, sin perjuicio de las coyunturas que se puedan presentar, el empresariado y un poco lo que hablaban esta mañana, que a mí me gustó mucho, y la región piensa a largo plazo. Entonces, pues estamos en una coyuntura, pero es que las apuestas no son por 4 años, las apuestas deben ser por 10, 15 y 20 años. Entonces, tal vez la pregunta en este momento es optimismo, sí, creo que pues en eso yo he sido súper clara, pero ¿cuál va a ser mi apuesta a 10, 15 o 20 años? ¿Con quién me quiero comparar? Yo creo que ustedes no se deben comparar, digamos, siempre en todos los temas con las mismas ciudades o regiones de este país. Hay que compararse con ciudades afuera, a qué regiones van a querer llegar del mundo, ¿cierto? Y digamos, y qué coyunturas no internas sino externas voy a tener que afrontar. Y voy a poner un ejemplo súper puntual, pero es muy bueno, y es la Unión Europea sacó una directiva ambiental en diciembre del año pasado que nos reta en todo lo que tiene que ver con exportaciones agroalimentarias, ¿sí? Porque somos un país tropical, porque no podemos no usar fungicidas y fertilizantes, y entonces ahí tenemos un reto para las exportaciones que no es menor. Tal vez ese son el tipo de cosas que, sin desconocer lo que pasa acá, tenemos que también que empezar a dar la discusión de cómo las vamos a afrontar. Entonces, yo sí creo, pero creo que hay que tomar decisiones de largo plazo, decisiones estratégicas a qué le vamos a apostar y ejecutar. O sea, en el optimismo sí solito, pues no pasa mucho.
Charles, yo sí quiero aprovechar, es decir, uno no puede hablar de revitalización ni de reactivación. Mientras están en el Congreso, pues hay una cantidad de reformas que están andando y que van a tener un impacto, una tributaria, una reforma laboral, su expertise es la laboral. ¿Usted cómo ve que podría afectar esa reforma si pasa tal como está andando, está caminando en el Congreso y es muy posible que salga aprobada? ¿Cómo afectaría todo este tema de reactivación y de revitalización? Bien, Darcy, a mí me gusta hablar de derecho laboral, pero de Barranquilla más. En ese sentido, quiero aportar algo a lo que ellos estaban hablando antes de contestarte esa excelente pregunta. Yo creo que nosotros acá, los barranquilleros, la región Caribe, en primer lugar, para apostarle a ese futuro que queremos, hay que acoger al sector carbón. El sector carbón, nacionalmente el gobierno, el sector público no lo está cogiendo. Ya aquí han hecho eventos apoyando el sector carbón para crecer. Necesitamos al sector carbón. Le sumaría esa idea, hay que acogerlo. Dos, dentro de esas ideas a corto plazo, algo que aprovechar la amistad de Manuel con José Ignacio, yo se lo decía en las previas. Yo le decía, José Ignacio, acabas de hacer un acuerdo con el gobierno nacional por una cantidad de billones de plata que ibas a prestar. Espero que la amistad de Manuel nos sirva para que esa plata llegue acá a Barranquilla prontamente. Aplaudan para que la den. Mediano plazo. No hay reactivación si el 2026 sigue el mismo relato, que nos ve a nosotros como empresarios como enemigos. Colombia no aguanta 4 años más. Si nosotros queremos reactivarnos al mediano plazo, mis amigos empresarios, hay que trabajar en la comunicación. Acuérdense que una mentira repetida da la apariencia de verdad cuando no lo es. Y esos, cuando lo hacen del gobierno central, tienen demasiada difusión y lo dicen 7 veces y se cree. Ustedes, nosotros tenemos que decir 20 veces a nuestros amigos, a nuestras familias, porque si no, no hay reactivación. Y eso está ahí, 2026. Y lo tercero, y por eso me dieron ganas, porque es que nosotros ya aquí venimos trabajando en una idea de integración. Yo lo hablaba previamente con mis compañeros de panel. Hay un sueño que tenemos en la Cámara de Comercio, en Pro Barranquilla. Yo le denomino el Triángulo de Oro, otros le llaman la Ciudad Metropolitana del Caribe, que es unir Barranquilla, Cartagena y Santa Marta como una primera meta volante. Ojo, que el gobernador me lo perdone. A veces unirme con San Andrés, con Guajira va a ser más difícil. Una meta volante, que lo veamos real, las 3 ciudades. Si las unimos, el PIB es casi el 10%. Somos otra ciudad y de alguna manera otro mercado. Y que esa plataforma, primero que nos va a nutrir económicamente, después se utilice como una plataforma para pensar en exportación y en cosas grandes. Ese es nuestro futuro, ese es el futuro que nos merecemos los cartageneros, los armarios, los barranquilleros, haciéndolo cohesionadamente. Bueno, ¿y lo de la reforma laboral qué? Bueno, no, la reforma laboral es desafortunada. Datos de Confecámaras. Imagínense que en Colombia el año pasado se cerraron más de 250.000 compañías, indicador del 13%, líderes OCDE, cerrando compañías. Más que en pandemia no pasaron los 200.000. ¿Ustedes creen que un país donde se están cerrando compañías deben hacer una reforma que generen más cargas económicas a esas compañías? ¿Ustedes saben quiénes eran los que se liquidaron? 99.9% micro y pequeña empresa. Irónico, el gobierno defensor de la economía popular la está exterminando. Segundo, uno dice, bueno, de pronto es que en el año están mejorando, Darcy, la creación de empresas. Datos agosto, más del 70% menos de compañías grandes, medianas y pequeñas. Las grandes son las que generan más empleo. No se están creando compañías en Colombia. Una reforma como esta no es la que necesita el país con ese tejido empresarial. Yo también explicaba, en Colombia hay 1.600.000 empresas.
¿Cuántas creen ustedes que son pequeñas, micro? 1.500.000. ¿Ustedes saben cuáles son las grandes empresas? ¿Cuántas son? 7.000 de 1.600.000. 7.000 de 1.600.000. No se pueden hacer reformas laborales pensando que las 1.600.000 empresas son grandes cuando 1.500.000 son micro. Y por el lado de los trabajadores tampoco. Yo explicaba alguna vez en el Congreso, miren, los más vulnerables del mercado laboral son 14 millones de colombianos que están fuera del mercado de trabajo. En Colombia somos 52 millones de personas, 40 millones con capacidad de trabajar. De esas 40 hay 14 que no buscan empleo, 69% mujeres, que no hay trabajo por hora, que no hay trabajo de seguridad social. Esa es la reforma que necesita el país. Esos son los vulnerables, los que ni siquiera buscan empleo necesitándolo. Segundo, desempleados, 2.500.000 y creciendo. La reforma, si tuviera corazón, pensar en los vulnerables, desempleados, personas que no buscan. Y el tercer grupo vulnerable, los informales, 13 millones de colombianos informales y creciendo. Ellos no tienen una pensión, no van a tener derechos. Pero resulta que esta es una reforma que se dirige para 10 millones de colombianos de 52, que ya hoy tienen seguridad social, que hoy ya tienen formalidad y que no son los más vulnerables. Yo creo en mejorar los beneficios, yo creo en mejorar los derechos, pero no me sirve tener un empleado con muchos derechos en la ley si su empresa se cierra. La principal protección es defender el trabajo, generarlo. El código enseña, y ahí termino, en la ley, en la finalidad, el espíritu de la ley del trabajo es la coordinación económica para generar justicia social. ¿Y qué es coordinación económica? Que el interés del trabajador y del empleador no se contraponen, se complementan para generar progreso. Por eso los invito a generar cohesión con nuestros trabajadores, con este gran tejido empresarial que hay en Barranquilla. Bueno, me están diciendo acá que se nos acabó el tiempo, pero yo antes de terminar quiero apelar a la brevedad de cada uno de ustedes, que le den 3 consejos cada uno de ustedes desde su punto de vista a Barranquilla, a la región del Atlántico para reactivar, para revitalizar su economía. 3 consejos sin gráficas, mi querido doctor. Gracias, Darcy. Bueno, 3 consejos. El primero es aprovechar esa capacidad de diálogo entre el sector privado y el sector público que se manifiesta a través de la Cámara de Comercio, a través de Pro Barranquilla. Creo yo que eso es lo que hace diferente a las regiones y eso es lo que hace diferente a las ciudades a la hora de pensar la reactivación económica. Segundo, incorporar en el futuro del desarrollo de Barranquilla y del Atlántico la restricción del mercado eléctrico, particularmente en el corto plazo. Creo yo que no hay que ser pesimistas, pero hay que reconocer que hay un riesgo y ese riesgo hay que incorporarlo dentro de las proyecciones y las estrategias de reactivación económica para la región. Y el tercero es pensar que desde el punto de vista, como lo mencionaba Charles, de trabajar por incrementar la sofisticación del sector empresarial en el Departamento del Atlántico va a ser una herramienta clave y ejemplificante para el resto de ciudades del país que enfrentan problemas de informalidad tan importantes como los que tiene Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Doctor José Ignacio, 3 consejos. Bueno, rápidamente, incluso con el riesgo de repetir algunas cosas, pero primero yo creo que el énfasis en pensar esto en región. O sea, necesitamos una región atractiva. 2, generar una narrativa de región que sea lo suficientemente poderosa para el resto del país, pero también para afuera. Y 3, hay que salir a vender la región, la ciudad y la región a nivel internacional. Yo creo que acá tenemos suficientes atractivos para hacer de esta región una región realmente próspera y atraer mucha inversión. Catalina, se vale repetir.
Me la quitó José Ignacio, pero sí, yo creo que hay que, digamos, la institucionalidad ya está público-privada, yo siento que es algo que está muy consolidado. Creo que tiene una oportunidad gigante de exportar esa institucionalidad. O sea, porque si va solo el sector público, solo el sector privado, es muy distinta la lectura de un posible inversionista así ve una región en toda su institucionalidad coordinada. Y tal vez agregaría un tema del que no hablamos, pero yo creo que es una oportunidad y es, se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Al final uno ya ni sabe qué creer y qué no, pero nosotros tuvimos la semana pasada el líder global de EY de inteligencia artificial y un poco lo que hicimos fue recorrer sabiendo que hay muchas cosas que pueden pasar que todavía no sabemos que van a pasar, cómo lo están haciendo las grandes empresas en el mundo. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Hay dos formas de hacerlo. O invierto, pero son inversiones de muy alto calado y empiezo a innovar, o hago alianzas con las grandes empresas que ya lo desarrollaron para impulsar. Y yo creo que ya hay algo sin saber, insisto, qué va a pasar en el futuro. Se dice que las grandes compañías pueden ser de solo una persona porque lo demás va a ser, digamos, desarrollado con inteligencia artificial, pero en el mundo están pasando muchas cosas que tal vez no vale la pena que yo como región o como sector privado invierta, que puedo importar para impulsar más mis capacidades hacia afuera. Entonces yo creo que ese ver afuera no es solo exportar, sino ver qué puedo capitalizar y traerme a la región para que las cosas sucedan mucho más rápido. 3 consejos, doctor Charles. En esta nueva realidad, por supuesto, más unión de nosotros los empresarios para generar esa articulación con el sector público, pero más unión de nosotros. Entendamos que en esta nueva realidad, incluso el gobierno hoy no somos tan cercanos como históricamente lo fue los gobiernos pasados. ¿Cuánto creen ustedes que se va a demorar ese puente de la 30 en recuperarse? Y está al lado del aeropuerto. Recuerden los panamericanos. Y así hay infinidad de ejemplos en esta nueva realidad. Entonces, unión de los empresarios para potencializar la articulación con el sector público. Y yo daría aquí que estamos empresarios 3 líneas. 1, Pro Barranquilla, apoyarla para que atraiga inversión, gran problema del país, y nos destacamos. 1, afiliémonos a Pro Barranquilla, impulsémosla. 2, Cámara de Comercio, plataforma de reactivación del consumo y de la que ayude a la construcción, que es otro tema que tiene problemas, y también, por supuesto, el carbón que lo había mencionado. Y 3, aquí nos vinieron a hacer Darcy una inteligencia pro Antioquia hace un año porque hacíamos las cosas muy bien en el sector gremial y nos vinieron a investigar para ver en qué nos destacábamos. Pero yo, con la maldad costeña, yo dije, bueno, yo también voy a ver qué hacen ellos que de pronto se destacan. Y creo que ellos tienen un buen ejemplo en Confama, en las cajas de compensación. Es una muy buena plataforma social que se puede potencializar. Yo creo que aquí hay un buen presidente de Conbarranquilla, de Confamiliar. Yo creo que esa plataforma no la estamos explotando. Hay que unirnos los empresarios y exigirles a esas cajas que pasemos a otro nivel. En lo social, apalancado, por ejemplo, con la Fundación Santo Domingo, que también invierte. Ahí tienen 3 líneas de acción. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias a los panelistas. Y bueno, hasta el próximo Caribe Biz Forum.